Yo soy Pau Molina y en este video te voy a explicar por qué este libro es la prueba de que la manifestación es real. Para ello nos tenemos que remontar a 7 años atrás, cuando yo me encontré en mi primera crisis existencial, en la que se suponía que mi vida iba marchando y que todo iba bien, pero por alguna razón yo no me sentía llena, ni plena, ni satisfecha, ni en coherencia con la vida que estaba viviendo. Sentía que algo me faltaba y entré en lo que llamamos la crisis. No era la crisis de los 30, tenía 25, pero esa edad marcó mi vida para siempre. No solo porque atravesé mi primera crisis existencial, sino porque además en ese mismo año se murió mi madre. Y han sido muchísimas cosas las que han cambiado en mi vida desde entonces. Tengo un año incluso ahora mismo viviendo en España, pero esa es otra manifestación y eso seguramente te lo contaré en este video. Me pensé muchísimas veces cómo empezar a grabar videos para YouTube, porque es algo que la voz de mi intuición me venía pidiendo hace mucho rato y lo había estado postergando hasta hoy. Incluso estoy grabando este video y todavía tengo dudas de si lo voy a subir, así que si lo estás viendo en este momento es porque vencí esas resistencias internas, vencí los miedos y contra viento y marea cumplí con la voz de mi alma, cumplí con la promesa que me he hecho y estoy aquí una vez más cumpliendo con Dios, con el universo y con sus designios y sus planes. Así que vayamos al punto, al meollo del asunto. Cuando tuve mi primera crisis existencial, este libro llegó a mi vida, El Secreto. Y vaya, que tenía muchos secretos este libro. Este fue mi primer encuentro cara a cara con las leyes universales, con la ley de atracción, con el descubrimiento de un poder más allá de lo que humanamente creíamos posible, que es el poder de la mente y de la co-creación consciente. Cuando yo leí este libro por primera vez, mi vida cambió y tiene un significado muy grande para mí, pues ya te comenté que en ese año mi madre murió, pero lo que no sabes es que antes de que mi madre enfermara, este fue el libro que ella me regaló. Ella me puso este libro en las manos porque, como toda madre, yo siento que tenemos un instinto, un instinto para reconocernos cuando nuestros hijos requieren algo o están necesitando de ti. Y mi madre claramente supo leerme muy bien, puso este libro en mis manos y de nuevo confirmo que todo es tan perfecto y que los planes de Dios son tan exactos, que este libro llegó a mí para despertarme, para hacerme ver más allá, y aunque fue mi primer acercamiento y pasaron muchísimos años hasta que yo profundizara realmente en todas estas leyes, en el poder que llevamos dentro y que puede transformar totalmente nuestra vida y la forma en la que nos desenvolvemos en el mundo, y puede ayudarnos a sanar tan profundamente heridas y patrones que arrastramos desde tiempos inmemorables, porque incluso a nivel linaje traemos muchísimas cosas, pero de nuevo no me quiero desviar del tema. Ay, créanme que esto para mí, esto es grabar un video de YouTube sin que yo me vaya por las ramas, o sea, bueno, un video de YouTube y del que sea, sin que yo me vaya por las ramas, ya es bastante, bastante para esta alma que habla hasta por los codos. Así que retomemos. Este libro lo empecé a escribir justamente en 2018. ¿Por qué? Porque este libro hablaba de encontrar nuestros dones y nuestros talentos y crear una vida en abundancia viviendo de lo que realmente nos apasiona. Y ya por ahí se rompieron muchos paradigmas, porque normalmente estamos acostumbrados a seguir lo que nos dice el sistema. Tienes que estudiar, sacar una carrera, ser alguien en la vida, tener un trabajo estable, bla, 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 bla. Y mayoría de veces seguimos como hormiguitas esos designios y no nos cuestionamos absolutamente nada. Y este libro para mí fue el cuestionamiento absoluto de la realidad como la conocía, y me hizo recordar mucho a mi niñez, cuando todavía me permitía soñar. Algo que no he comentado es que yo a los 15 años quedé embarazada, a los 16 tuve a mi hijo y a los 25 pues ya tenía una gran parte de mi vida cumpliendo el rol de madre y de esposa. Entonces siento que mi vida no fue tan convencional en ese sentido, pues tuve que saltarme muchas etapas y cumplir muchos roles para los que me preparé, y me tuve que preparar porque sí, y siento que todo es tan perfecto que, bueno, haber vivido a tan temprana edad muchas cosas también me dio mucho discernimiento y entendimiento y madurez que requería para afrontarme a otras etapas de la vida. Lo cierto es que cuando llegué a mis 25 me acordé que había dejado atrás tantos sueños, tantas ideas, tantas ilusiones que había tenido de niña, porque
pues la vida me sacudió, digamos, con un embarazo y empecé a disfrutar de mi maternidad y a vivir una etapa totalmente distinta. Y no me quejaba, la estaba disfrutando. Mi hijo es mi bendición más grande, pero es cierto que me dejé de lado esos sueños y me olvidé de que en algún momento habían existido. Y cuando este libro llegó a mí, cuando mi madre puso este libro en mis manos, este libro me hizo recordar que antes de ser madre y ser esposa, era una niña llena de sueños, de ilusiones, de aspiraciones, que creía en la magia, que creía en el poder de la mente, porque no a nivel metafísico o a nivel de todos estos entendimientos sobre la manifestación consciente que tengo ahora, pero ciertamente que mi película favorita fuera Matilda, dice muchísimo de mi pensamiento mágico y de cómo ya Dios de cierta forma se estaba acercando, Dios, el universo, la divinidad, el nombre que tú le quieras poner, me estaba acercando y preparando para este despertar tan bonito que he experimentado y que si tú me estás leyendo, escuchando, seguramente también estás experimentando. Entonces, ¿qué pasa cuando esa idea de encontrar mis dones y mis talentos y ponerlos al servicio del mundo y crear una vida próspera a través de compartirme con el mundo llegó a mi vida? Empecé a descartar en una mente muy limitada, obviamente con muchos paradigmas, todavía muchas creencias limitantes, todavía mucho trabajo personal por hacer. En esa mente empecé yo a descartar los sueños que yo tenía cuando era niña y me empecé a decir, bueno, ya no puedes ser cantante porque tú no cantas tan bien, ya no puedes ser actriz porque, bueno, ya eres madre, eres esposa, tienes un hijo, ya no estás tan joven, no vives en una ciudad donde estés cerca de ese tipo de medios. Bueno, estoy hablando de que había muchas limitaciones en mi mente y digamos que por descarte me pregunté, ¿será que yo puedo escribir un libro? Un poco por descarte y un poco porque se juntó este libro con una película que se llama Call Me By Your Name, que la vi y me dejó el alma tan destrozada, gente, que yo tuve que preguntarme de dónde había nacido esta película y descubrí que la había escrito un autor creo que italiano, ¿sí? Andrea Simon, si no me equivoco, y además de este libro, que por cierto fue el primer libro que me leí a voluntad en mi vida, que ese dato no lo mencioné, este fue el primer libro que me leí a voluntad en mi vida, o sea que no fue en el colegio que me lo impusieron, ni fue una lectura que yo, o sea, yo antes de eso nunca había escogido un libro porque yo decía que las películas eran mejor y bueno, bla, bla, bla. El punto es que cuando yo veo esta película, ya yo tenía esto en mi mente y me pregunté, ¿será que yo puedo escribir un libro como que transmita tantas emociones? Porque yo estaba fascinada con las emociones que había transmitido esa película y obviamente después me leí el libro, que fue mi segundo libro a voluntad, y me pregunté, ¿será que yo soy capaz de crear? A mí me impresionó el poder de creación, de transmitir, con el poder de la imaginación, materializar cosas tan grandes. Ese libro pasó de ser libro a ser película y esa película me destrozó el alma y yo decía, esto es arte, esto es una cosa maravillosa. ¿Será que yo puedo hacer algo así? Y dije, ¿y será que escribo un libro? Y se me metió, o sea, Dios me puso ese deseo en el corazón. Yo ahora entiendo que el dibujo se ve cuando tú empiezas a unir los puntos hacia atrás. De momento, lo único que tú tienes que hacer día a día es seguir la voz de tu intuición. Y esos puntos, aunque no parezca tener sentido lo que estás haciendo al día de hoy, créeme que algún día esos puntos se unirán y se formará una imagen tan completa que le dará sentido a todo. En ese momento yo solamente seguí esa voz de mi alma, de mi intuición, que me llevó a un mundo nuevo de posibilidades donde yo me empecé a compartir en internet, empecé a escribir, ay, no sé si se cortó un poco, empecé a escribir este libro, que fue el primer libro. Justamente mi madre estaba todavía bien, lo de mi madre fue muy inesperado, le dio pancreatitis. Y cuando mi madre le dio pancreatitis, ya yo había empezado no solo a escribirlo, sino a publicarlo en una plataforma que se llama Wattpad, donde se comparten libros gratuitos. Y bueno, estaba yo muy inmersa y muy ilusionada porque yo nunca había escrito un libro en mi vida y siento que algo que admiro mucho de la Paola del pasado y que a esta Paola que estás escuchando hoy le ha costado bastante más tomar acción, es eso, que tomé acción de forma rápida, no me lo pensé, no me cuestioné si me iban a criticar, qué iban a decir, o sea, yo estaba energizada por Dios, por la vida, por el universo y estaba cegada ante esa idea que se me había metido en la cabeza de que yo podía escribir un libro. O sea, y en efecto escribí un libro, mi primer libro de nada más y nada menos que 750 y pico de páginas. Ok, resulta que yo dije, ¿será que yo puedo escribir un libro? Y simplemente me lancé. Y eso es de las cosas que más admiro, porque ya después que dejas que te empiecen a comer los miedos y las dudas y el síndrome del impostor, pues te cuesta un poco más. Yo no tenía ni idea del mundo al que me estaba abriendo, simplemente me lancé y empecé a crear comunidad y a compartir mis libros cuando
tenía que tener una lista de verbos a un lado porque, o sea, literalmente no sabía qué poner después de un diálogo. O sea, yo fui aprendiendo sobre la marcha y creo que eso es de lo más bonito, que fui tan autodidacta y que Dios me fue poniendo como las herramientas y además de eso empecé a desarrollar el hábito de la lectura. ¿Y qué pasa? Este fue el primer libro de manifestación que yo me leí y hasta 2023, estamos hablando que eso fue en 2028 y hasta 2023, yo no volví a coger un libro de desarrollo, de crecimiento personal, de manifestación, de espiritualidad. Hasta ese entonces me quedé solo con lo que este libro me había dejado muy por encima, porque entiendo que estas cosas se tienen que integrar y que tienes que tener una inmersión profunda en todos estos conocimientos, llevarlos a la práctica y estudiarlos una y otra y otra y otra vez para que tu mente pueda empezar a integrar y a cambiar esos paradigmas. La materia nos absorbe muchísimo, la realidad física en la que vivimos nos absorbe muchísimo y lo que otras personas también dicen nos absorbe muchísimo y nos compramos muchas historias de otros. Entonces sí fue como bastante retador para mí lanzarme a escribir, pero lo hice a pesar de todo. Y cuando te digo, esta es la prueba de que la manifestación es real, es que mi deseo desde el momento uno, cuando yo empecé a escribir, fue publicar un libro. O sea, publicar un libro. Me empecé a educar sobre cómo se publica un libro, las editoriales, esto, aquello. Y yo decía, o sea, y las personas a mi alrededor literalmente me decían, no, a veces ni me lo decían, pero sus caritas lo decían todo, o sea, como que esta loca que se cree la nueva J.K. Rowling, ¿quién es esta? O sea, ¿por qué tú crees que alguien te va a publicar si no te conocen ni en tu casa, por favor? Pero yo fui contra todo, yo dije, yo voy para allá, eso es lo que yo deseo y ciertamente cometí muchos errores, errores entre comillas, nada es error, todo tiene una razón de ser y un propósito, pero ciertamente algo que mi madre me dejó antes de que enfermara y de que pasara por esa etapa tan dura fue que soy capaz de crear mi propia realidad. Y me aferré tanto a eso. Hay una frase que de este libro se me quedó muy grabada que es fe inquebrantable y yo me aferré muchísimo a esa fe y me aferré muchísimo a vivir una vida que se saliera completamente de la norma, que se saliera completamente del paradigma, a crear una vida a mi manera. Y siento que cuando este libro, o sea, cuando esta manifestación se hizo realidad, para mí fue la prueba fehaciente de que esto es real, de que no estoy de Lulu, no estoy loca, no me lo estoy inventando y me tuve que enfrentar a muchos juicios de seres muy, muy cercanos a mí que amaba y amo aún profundamente, pero que me veían meditando y no entendían qué estaba haciendo. Y cuando te digo que lo de la manifestación es real, te lo digo porque una chica de Venezuela, que jamás en su vida ha escrito un libro, termina siendo contactada por una editorial sin yo buscarlo, o sea, yo lo buscaba en mi mente, yo lo deseaba, o sea, yo me puse en acción porque la fe sin obras es muerta y lo que yo tenía que hacer era escribir, mostrarme, entregar lo que yo estaba haciendo, hablar con las personas, crear comunidad y dejar que el universo obrara a mi favor. Yo recuerdo que cada vez que alguien en el nicho, porque sí me coloqué dentro de un nicho y conocí a otros escritores, a otras escritoras que también publicaban en esas plataformas, incluso empecé a publicar en otra donde me empezaron a pagar por mis libros y ahí fue como mi primera vez que yo pensé, ok, sí puedo vivir de esto es posible que me dé para vivir y que pueda vivir de mis sueños, ¿no? Y cuando, porque el universo movió los hilos, me contacta esta editorial, para mí fue un wow, o sea, lo había vivido tantas veces en mi mente que cuando ocurrió era inevitable que ocurriera y así funciona la manifestación. Es coherencia interna, es ese deseo ardiente, ese sentimiento, ese disfrute y ese gozo como si ya eso estuviera ocurriendo y ya ponerte en acción confiando de que eso ya es un hecho, porque ya te has conectado con tu deseo, lo has enviado a la fuente, te has emocionado y lo has vivido en el aquí y en el ahora, que es lo único que existe, como si ya fuera real. Tu mente no distingue de lo que es real y lo que es imaginario. Por eso la visualización es tan poderosa, pero tiene que ir acompañada de la emoción. Yo recuerdo que yo veía en redes sociales cuando ya yo estaba escribiendo, porque este libro lo escribí entre 2018 y 2019, y lo publiqué recién en 2022. O sea, pasaron varios años desde que yo empecé a escribir hasta que lo publiqué. Y mientras este libro no salía en físico, yo seguía escribiendo y seguía compartiendo mis dones y mis talentos y me iba haciendo cada vez mejor en lo que hacía. Obviamente no quiero entrar mucho en detalles, pero no tenía todavía desarrollada mucha conciencia en ese entonces y ciertamente pequé muchas veces de hacer las cosas
por búsqueda de aprobación ajena, escribir cierto género porque sentía que iba a ser lo más comercial y no porque era lo que más vibraba conmigo. Y aunque con el esfuerzo físico todo igual también se puede dar, no se da con la misma ligereza y con la misma paz. O sea, no es lo mismo que alguien se esfuerce en su trabajo y haga las cosas con mucho esfuerzo y al final lo logre y se gane el dinero, a una persona que desde su ligereza, desde el amor, desde la entrega, desde el disfrute, haga lo mismo, pero no se sienta tan agotado mental, físicamente, y lo disfrute muchísimo más. Entonces, ciertamente caí en muchos errores, pero esos errores me enseñaron. Y una de las cosas que también descubrí cuando esto se hizo real, porque lo imaginé tanto y veía a otras personas lográndolo, que yo aprendí a alegrarme genuinamente por los logros de otras personas. Yo veía a alguien más publicando un libro y yo no decía, hoy, porque ella sí, a mí no, porque ella la contacta Penguin Random House, y a mí no, porque esta persona sí puede y yo no. No, yo decía, lo que es posible para ti es posible también para mí. Porque el mismo poder que tienes tú, lo tengo yo. El mismo poder que tengo yo, lo tenemos todos. Y de eso sí me quedé yo mucho. O sea, El Secreto a mí me dejó muchas cosas de valor. Incluso ahora mismo lo estoy releyendo. Pero ciertamente eso, el de alegrarme por los logros ajenos, el de visualizar con muchísima intención, con sentimiento, ponerme en acción y hacer las cosas, fue gran parte o fue todo lo que llevó a que esta manifestación se diera. Yo no moví un dedo, fue pura sincronicidad. Yo hice una amistad muy bonita dentro de este nicho de los libros y esta persona, para que tú veas, o sea, es que todo está perfecto. A esta persona que me puso en contacto o puso en contacto, digamos, a esta editorial conmigo, le dio mi contacto a la editorial para que se contactaran ellos conmigo, porque ellos estaban buscando como nuevos talentos, personas a las que publicar. Y cuando esta persona, esta colega muy querida mía, le dio mi contacto, fui yo la primera persona en la que ella pensó. O sea, imagina que esta persona ya tenía un posicionamiento dentro de este nicho de los libros, dentro de las plataformas digitales donde ya yo publicaba. Esta persona tenía un posicionamiento, o lo tiene, mejor dicho, grandísimo, enorme. Llega a miles y millones de personas con sus libros. Ya sus libros habían sido publicados por una editorial de acá de España muy famosa, que es Penguin Random House, y digamos que ella ya tenía como esta red de contactos. Y a esta persona yo la conocí a través de los libros, esta amiga mía, y ya incluso antes de yo empezar a dar mentorías y empezar a mostrarme netamente con el tema de la manifestación, estamos claros que estamos hablando de una línea de tiempo distinta, yo a ella, digamos que la ayudaba mucho porque siempre me ha gustado entregar desde mi voz y desde mi expertise y desde mis tomas de conciencia este aporte y esta contribución a otras personas para que otras personas también puedan llevar sus procesos con más ligereza, con más gozo, para que se les haga más fácil. Y siempre he tenido como este don, digamos, de la palabra, porque sí es un don que Dios me dio, de ayudar a otros con mi palabra y de entregar valor a través de mi voz. Y recuerdo que con ella hablaba mucho y ella estaba como en este proceso de no saber cómo sostener tanto nivel de impacto que estaba teniendo y mucho hate y estábamos ahí y yo estaba ahí con ella y estuve como en un proceso muy, muy cumbre en su vida, digamos, y estuve presente. Y ella, cuando estas personas de la editorial, porque eran contactos que ella ya había hecho a través de todo este nicho editorial al que ella ya estaba expuesta, cuando estas personas le dijeron, oye, recomiéndame a alguien para publicar un libro, ella pensó en mí y ellos me contactaron a mí y este libro se materializó y era justo lo que yo había estado deseando. Y una de las enseñanzas más grandes que yo no entendí cuando esto pasó, y que creo que fue una de las cosas que me tiró mucho abajo, es que no me di el mérito por creer que me lo había conseguido fácil, porque tenemos esta creencia de que si no sufres, si no duele, si no es sacrificado, si no es difícil de conseguir, no vale o no te lo merece. Y recuerdo que, o sea, para mí fue una parte de alegrarme mucho porque esto había ocurrido y era lo que justo le había pedido al universo. Y la otra, que es la parte del ego, me machacaba porque decía, no te lo mereces, porque no fue algo de lo que ellos directamente te contactaron a ti, no es por tu talento, es por un contacto, es por el enchufe. Ay, y eso que tenía a muchas lectoras, que todavía las tengo porque todavía mis libros están en plataformas digitales, que validaban de cierta forma mi arte, que disfrutaban. Incluso tengo una lectora que se tatuó en su piel para toda su vida el nombre de esta historia, porque esta historia para ella fue algo que la ayudó a salir de un momento muy oscuro de su vida, y yo sin saberlo, con una historia de ficción de dos adolescentes que se conocían de niños y se enamoraron en su adolescencia, después de 10 años sin verse, llena de dramas, llena de carreras clandestinas, de emociones, o sea, de muchas cosas que quizás yo dejé en este libro que
quizás eran fantasías mías que no viví o en mi adolescencia o qué sé yo. Pero ciertamente una historia llena de la vida misma, digamos. A ella le ayudó a salir de un hueco oscuro que estaba transitando en su vida personal y para ella fue un escape este libro y se lo tatuó en la piel. Y aún así yo sentía que no valía, que mi esfuerzo no había valido porque no me merecía eso y caí con el síndrome del impostor y caí en depresión justo después de que este libro saliera publicado porque vivía eh, de la opinión externa, de la crítica, vivía de expectativas de otros y no vivía, no me di el permiso realmente de disfrutar de este logro. No me di el permiso de sentir que me lo merecía porque me vivía comparando con otras autoras, otros autores, con más éxito, con más lecturas, con más impacto, con más dinero. Y de cierta forma, saber que mi amiga había formado parte de que toda esta manifestación se diera, o sea, ella había formado parte de los planes de Dios, de los planes que Dios tenía para mí. Mi ego se encargó de machacarme y decirme, ok, no tiene mérito alguno porque hubo alguien que intercedió por ti y además no está teniendo el impacto ni las ventas que tú deseas o que se equiparan con las ventas y el impacto de otros autores. Y de verdad que el ego me hizo trizas la vida. Me comí mil y un películas y desmerité tanto mi trabajo que terminé creyendo que todo lo que yo había escrito en este libro era una mierda y podría tener 10.000 comentarios positivos y 10.000 lectoras que me estaban diciendo, amo tu libro, este libro actualmente tiene, no sé, como 1,5 millones de lecturas, está en varios países, en librerías de varios países, y yo aún así no sentía que era suficiente, caí en depresión, sentía que mi arte era una mierda y que nada de lo que hacía servía. Ahora entiendo que esa segunda noche oscura del alma que empecé a transitar a partir de esto me llevó a reconectar conmigo, me llevó a aprender a identificar la voz del ego de la voz de mi alma. Este libro en físico no solo me confirmó que la manifestación es real, sino que me hizo recordar también que no solo se trata de manifestar, sino de saber desde dónde están naciendo nuestras manifestaciones, porque siempre estamos manifestando. Y por eso cuando este libro llegó, lo único que sentí fue que me hundía y fue como que, ok, ahora que lo tengo, sigo sintiéndome así, entonces esto no era realmente todo, ¿no? Esto no era realmente lo que me iba a dar realización, entonces si no es esto, ¿qué? Y ahí fue donde empezó mi siguiente viaje, el viaje que me ha llevado hasta aquí, hasta estar grabando este primer episodio para ti, bueno, digo episodio porque es que, como también tengo el podcast, el primer video de YouTube para ti, y ciertamente ha sido mi mayor bendición, no solo porque me demostró que el poder de la mente es real, que no estoy loca, tú tampoco lo estás, que nadie te va a creer lo contrario. El universo siempre está conspirando y las leyes universales siempre están funcionando, queramos o no. Y realmente el camino empezó aquí. Yo siento que han habido dos fases en mi camino. La primera, dolorosa, a través de la muerte de mi madre, en ese proceso. Y la segunda, cuando esto se hizo realidad. Y aún así, encontré la forma de desmeritarme y de hacerme sentir horriblemente. Pero todo tenía una razón de ser. Eso hablaba de mi falta de validación interna, de mi autoconcepto, del amor propio que no me había trabajado y de la incoherencia interna en la que estaba viviendo. Después de esto, no solo empecé mi camino y empecé a profundizar en todos estos temas y a trabajarme y a realmente encontrar mi verdad, porque la verdad te hará libre y es la libertad que yo deseo que todas las personas a las que acompaño puedan experimentar, sino que para poder hablarte de este tema y tener el valor de presentarme aquí y encender esta cámara, he tenido que aplicar la coherencia en mi vida a niveles que me he tenido que incomodar demasiado y literalmente el precio de mi nueva vida ha sido mi vida anterior. No solo dejé una relación de 16 años, sino que cambié de país, transité muchos cambios internos, muchas subidas y bajadas. Es
que aquí hay material de sobra. Esta novela se queda corta si yo te cuento todo lo que ha pasado en mi vida, pero cada una de las cosas han sido claves y han sido justo lo que ha tenido que ocurrir y han sido justo las experiencias que he tenido que transitar para que tú hoy me puedas estar viendo. Porque créeme que si me estás viendo es porque he tenido que trascender un nuevo nivel, he tenido que trascender al miedo, al ego, y he encontrado el valor para no solo grabar este video, sino editarlo, subirlo, publicarlo. y, y espero que esto sea para ti la confirmación de que no importa de dónde vengas, la edad que tengas, las creencias que tengas, las limitaciones, todo es posible. Todo es posible si te lo trabajas de adentro hacia afuera. Porque con el entendimiento de que tu realidad material es solamente la proyección de lo que has creado aquí y de lo que no has iluminado y que tienes que trabajar para que se transforme afuera, todo va a cambiar. Tú cambias y todo cambia. Y era algo que me sonaba tan trillado, tú cambias y todo cambia. Pero tienes que vivirlo para comprobarlo. Y te voy a mirar a los ojos. Porque los ojos no mienten, la energía no miente. Y si tienes desarrollado el poder de tu intuición o lo estás empezando a desarrollar y esto está resonando contigo, créeme que no es casualidad. Dios te puso aquí por una razón y te lo digo porque Dios me ha puesto en donde me ha tenido que poner durante mucho tiempo para yo tener este nivel de certeza y de claridad cuando te hablo. Así que si tú también deseas librarte de tu cárcel mental y empezar a manifestar de forma consciente, con coherencia en tu vida, en todas las áreas de tu vida, dejar de aceptar lo que sabes que no te mereces y empezar a dártelo para que el mundo luego también te lo refleje y te entregue todo lo que tú te das, sígueme porque acá seguramente estaré compartiendo mucho contenido de valor y tips de manifestación y tomas de conciencia. Sígueme en mis redes sociales donde estoy todos los días activa. En mi Instagram y en TikTok estoy como Pau Molina 111. Suscríbete y te voy a dejar por acá un video de un audio subliminal que subí para que puedas empezar a transformar todas esas creencias y realmente abrirte a vivir en abundancia de tus dones y de tus talentos, de lo que te apasiona, porque es posible. Tu mundo se va a desordenar, sí, pero no estás solo en el camino y nunca lo estarás. Te amo, te amo. Ay, yo no sé, esto es tan emocionante para mí, mi primer video de YouTube. Te amo, no sé cómo despedirme. Suscríbete. y nada, te mando besos. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.